Hola, ¿qué tal alumnos? El día de hoy vamos a desarrollar la reproducción en los vegetales. Los organismos superiores, como las plantas y los animales, se reproducen por una vía asexual y una vía sexual. La diferencia entre estos dos organismos es el movimiento, y por ello van a haber algunas diferencias o rasgos en su reproducción. Y esto lo vamos a observar de la siguiente manera. Por ejemplo, en una reproducción asexual en las plantas, hace uso de los cuerpos vegetativos, como el tallo y las hojas. Estos cuerpos vegetativos van a desarrollar nuevos individuos por una serie de procedimientos en las diferentes especies de los vegetales. En cambio, en una reproducción sexual, las plantas forman gametos sexuales, al igual que los animales, forman gametos sexuales por cada progenitor. El progenitor masculino va a formar los gametos masculinos denominados anterozoides. La planta femenina va a formar gametos femeninos denominados óvulos. Estos dos gametos sexuales se van a unir mediante un proceso llamado fecundación. Pero, ¿cuáles son esos rasgos distintivos que vamos a observar en una planta y en un animal? La diferencia está en el movimiento. Los animales, para poder acercar los gametos sexuales y poder llevar a cabo la fecundación, tiene que haber un cortejo y un apareamiento. En cambio, las plantas no presentan movimiento, por lo tanto, ¿cómo llevan a cabo la unión de los gametos? Para ello, hace uso de una estrategia evolutiva, que vamos a desarrollar más adelante, que les va a permitir acercar los gametos sexuales y llevar a cabo la fecundación. Pero ¿quién acerca esos gametos sexuales? Lo van a acercar los polinizadores, ¿no? Que lo vamos a desarrollar también más adelante, ¿no? Ahora, se ha determinado ciertos tipos de reproducción asexual que lo vamos a explicar en estos momentos. En una reproducción asexual hay de varios tipos. Las plantas más primitivas se reproducen de forma asexual por medio de esporas. Por ejemplo, las plantas más primitivas, como los musgos y los helechos, que se encuentran en el grupo de los esporófitos, ¿no? Ellos van a desarrollar esporas, ¿no? Que van a permitir generar o formar gametos sexuales en su reproducción, ¿no? Las esporas es un tipo de reproducción asexual en las plantas más primitivas. Pero en las plantas más evolucionadas, la reproducción asexual se da por cuerpos vegetativos. Hay tres tipos de cuerpos vegetativos en una planta, como lo hemos mencionado en la clase anterior. Los cuerpos vegetativos, por ejemplo, como el tallo, ¿no? Como la raíz y como las hojas. Me estoy refiriendo principalmente al tallo y las hojas. Y vamos justamente a explicar los tipos de reproducción asexual por medio de tallos, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos. En el ejemplo de mi derecha, en la parte de la derecha, vamos observando, por ejemplo, una planta que se está reproduciendo de una forma vegetativa, ¿no? Por medio de un tallo subterráneo. Este tallo subterráneo que presenta hoyuelos, va a ser un tipo de reproducción asexual denominado tubérculo. ¿Qué es el tubérculo? Es un tallo subterráneo formado por una serie de cuerpos que van a formar ojos o hoyuelos que van a formar nuevas plántulas, ¿no? Entonces, estos tallos subterráneos van a brotar y formar nuevos individuos. ¿Esto dónde lo observamos, profesor? Lo observamos en el oyuco y en la papa, ¿no? Ellos se reproducen vegetativamente por medio de tallos subterráneos, ¿no? El otro tipo de reproducción vegetativa, también por tallo, es justamente este tipo de reproducción llamado por rizomas, ¿no? Este es un tallo subterráneo, ¿no? Un tallo subterráneo horizontal, ¿no? Se prolonga horizontalmente, generando también una serie de yemas a lo largo de ese tallo horizontal y van a formar justamente nuevas plántulas, ¿no? Este tipo de tallos horizontales
lo vamos a observar en los pastos, ¿no? En los pastos, en algunas plantas primitivas como los helechos, ¿no? Y también lo observamos en algunas plantas ornamentales como el lirio, ¿no? Tenemos ahí un ejemplo, el lirio es un tipo de reproducción por rizomas, ¿no? Reproducción vegetativa por rizomas. Entonces estas plantas van a proliferar rápidamente justamente por este tipo de reproducción vegetativa llamado rizoma. Entonces hemos visto los tubérculos en la papa, en el oyuco, hemos visto los rizomas en el de los helechos, en el lirio y en los pastos, ¿no? Que se reproducen de esta manera. Otro tipo de reproducción vegetativa, ¿no? Es por medio de tallos aéreos, ¿no? Por ejemplo, la fresa, ¿no? Se reproduce por medio de tallos aéreos que se van a prolongar, ¿no? Se van a prolongar de forma horizontal y van a caer al suelo, que va a permitir la formación de raíces y posteriormente la formación de una nueva planta, ¿no? Entonces, estos tallos aéreos, al caer al suelo, van a formar raíces y estas raíces van a elongar y formar una nueva plántula. De la misma manera, esta planta que se ha formado aquí también va a formar tallos aéreos y va a formar de nuevo una nueva plántula. Este tipo de reproducción vegetativa por medio de tallos aéreos se denomina estolones. ¿Eso todo lo observamos, profesor? Lo observamos en la fresa, ¿no? En la fresa. También hay algunos pastos que se proliferan de esta manera, pero principalmente en la fresa estamos observando ese ejemplo. También vamos a observar otro tipo de reproducción vegetativa por medio de tallos pequeños, tallos cortos, que van a formar una serie de hojas concéntricas, y estas hojas concéntricas van a encerrar justamente un tallo que va a formar una yema muy prominente, ¿no? Esta yema que se encuentra en el interior de unas hojas concéntricas, ¿no? Es lo que va a dar origen a otro tipo de reproducción vegetativa denominado bulbos. Los bulbos entonces se desarrollan por medio de tallos cortos, ¿no? Formando una yema prominente envuelta por una serie de hojas concéntricas. ¿Dónde lo observamos eso? Lo observamos en la cebolla, lo observamos en el ajo, ¿no? Van a ser plantas que se van a proliferar por medio de tallos cortos denominados bulbos, ¿no? Entonces ahí tenemos el ejemplo de otro tipo de reproducción vegetativa. Todos se denominan propagación vegetativa, ¿no? Se propagan por medio de cuerpos o órganos vegetativos, como los tallos, ¿no? Que acabamos de observar. Hay algunas plantas que también proliferan por medio de hojas, ¿no? Por ejemplo, el ficus es un árbol también que se prolifera por medio de hojas. Hay algunas plantas, hay unas especies justamente también que desarrollan de la misma manera, ¿no? Las hojas forman nuevas plántulas, ¿no? Otro detalle, ¿no? Se llaman por medio de propagación vegetativa, también le llaman propágulos, ¿no? Propágulos o propagación vegetativa. Esa es la reproducción asexual, que lo observamos por medio de esporas y por medio de propagación vegetativa, ¿no? Por medio de órganos vegetativos. Profesor, ¿y la reproducción sexual cómo se desarrolla? La reproducción sexual es mucho más compleja, ¿no? A diferencia de la reproducción asexual, la reproducción sexual va a dar un beneficio evolutivo, va a dar un aporte en su adaptación al medio donde se desarrolla. A diferencia de la reproducción asexual, que va a haber más mortalidad o esta planta va a estar más propenso a una enfermedad. En cambio, en una reproducción sexual, este individuo va a tener mayor probabilidad de supervivencia. ¿Pero por qué? Porque van a formarse dos gametos sexuales provenientes de dos tipos de progenitores que van a mezclar su información y va a dar un individuo con rasgos de los dos progenitores mayor adaptados al ambiente hostil, ¿no? Es lo que vamos a desarrollar en una reproducción sexual. Como mencioné, en una reproducción sexual, ¿no? Vamos a observar la presencia de los gametos sexuales en los órganos sexuales, ¿no? Las plantas superiores presentan órganos sexuales, ¿no? Órganos sexuales. Por ejemplo, estamos hablando de las gimnospermas y las angiospermas.
son dos grupos de plantas que presentan flores. Estas flores van a formar semillas. En las gimnospermas, por ejemplo, las semillas, ¿no? Las semillas, que es el lugar donde se encuentra el embrión, ¿no? Donde se encuentra el producto de la unión de los gametos sexuales, ¿no? Ese embrioncito se va a encontrar en la semilla, ¿no? Lo vamos a explicar después, ¿no? Tanto las gimnospermas como las angiospermas son las plantas más evolucionadas, ¿no? Que presentan semillas. Y estas plantas también presentan flores, ¿no? Entonces, eso vamos a observar justamente en esta planta. En cambio, las plantas más primitivas, como los helechos y los musgos, estas plantas no se reproducen por medio de gametos, sino se reproducen por medio de esporas, también de forma sexual, ¿no? Las esporas se van a unir, ¿no? Y van a formar un nuevo embrión, ¿no? Es lo que vamos a ver. En la reproducción, justamente, en las plantas más primitivas ocurre de esa manera, ¿no? Con formación de gametos, ¿no? Es mucho más complejo de lo que vamos a observar justamente en las plantas más evolucionadas, como las gimnospermas y las angiospermas. Entonces, para enfatizar más que todo en las plantas de las más evolucionadas, que son las gimnospermas y las angiospermas. Aquí tenemos, por ejemplo, a una angiosperma. Las angiospermas presentan flores vistosas, a diferencia de las gimnospermas. Pero eso usted me habla de gimnospermas y angiospermas. ¿Qué es una gimnosperma? Un ejemplo de gimnosperma, por ejemplo, es el ciprés, el pino, ¿no? Son plantas, por ejemplo, que presentan un órgano reproductivo denominado cono, ¿no? Ese conito, esas hojas concéntricas, coriáceas o rígidas, que observamos, por ejemplo, en un pino o en un ciprés, es la característica justamente de sus órganos reproductivos. En cambio, estas plantas de acá, las angiospermas, ellas presentan flores, son vistosas, ¿no? Son coloridas, ¿no? Debido a que estas plantas presentan una estrategia evolutiva que le va a permitir llevar a cabo la polinización, una diversidad de polinización biológica y un tipo de dispersión de sus semillas, ¿no? Ahora, es importante la presencia de flores vistosas porque esto va a permitir justamente que los animalitos, ¿no? Permitan dispersar o unir sus gametos sexuales, ¿no? Y eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero primero vamos a hablar justamente de la presencia de los componentes de una flor, ¿no? Entonces, una planta angiosperma, una planta evolutiva como las angiospermas, ellos presentan una serie de estructuras, ¿no? Que conforman los órganos sexuales, ¿no? Ellos presentan envolturas florales, ¿no? Estas envolturas florales son de dos tipos, ¿no? Las menos vistosas, las de color verde y rígidas, se denominan cáliz, ¿no? Y en una planta puede haber tres o hasta cinco, tres hasta cinco hojas, ¿no? Hojas en forma de hojas del cáliz, ¿no? O envolturas florales, ¿no? Pero en dos o a tres. Este conjunto de cáliz, ¿no? De hojas concéntricas que encontramos aquí justamente envolviendo una flor, le van a dar la protección a los órganos internos, ¿no? Los órganos más sensibles, que son los órganos sexuales, van a estar envueltos o protegidos por estas envolturas florales denominadas cáliz, ¿no? El cáliz, ¿no? Que normalmente son de 3 a 5 piezas más o menos, ¿no? De 3 a 5 piezas como lo estaba mencionando. Este conjunto de cáliz, este término denominado cáliz, proviene justamente de los componentes que lo conforman, que se denominan sépalos, ¿no? El cáliz vendría a ser el conjunto de los componentes o de las piezas florales llamadas sépalos. En otras palabras, lo que quiero mencionar es que las piezas florales o cada pieza floral se denomina sépalo. Estos sépalos van a formar un conjunto llamado cáliz, ¿no? Eso es lo que le quería enfatizar. Ahora, las piezas más internas tienen una consistencia membranácea y colorida. Justamente esta va a ser el atrayente para un agente biológico, ¿no? Un polinizador. Los polinizadores pueden ser diversos, ¿no? Que van a ser atraídos por el color de la flor, por el color de estas envolturas o estas piezas florales. ¿Cómo se denominan estas piezas florales? Se denominan pétalos, los pétalos, ¿no? Estos pétalos o envolturas florales son vistosas.
Y estos colores van a permitir justamente la receptividad, ¿no? Receptividad del individuo, del organismo, para poder llevar a cabo la atracción, ¿no?, de ese insecto o ese animal hacia esa flor, ¿no? Pero ¿por qué un insecto va hacia una flor? ¿Por qué el color atrae al insecto? Lo que pasa es que el color es un referente para lo que busca el insecto, que es justamente el néctar. El néctar justamente una sustancia dulce, ¿no? Una sustancia lúcida, ¿no?, que va a dar, va a aportar energía en este animalito, ¿no? Es un alimento que está disponible para ellos, ¿no? El néctar, ¿no? Y si no se encuentra justamente en el interior de estas envolturas florales, ¿no? En el interior del pétalo. Entonces una flor más vistosa, un color más vistoso de sus pétalos va a dar una información de que en ese lugar se encuentra el néctar, ¿no? Entonces es importante justamente el color para atraer a los agentes biológicos, a los agentes polinizadores. ¿Pero por qué le llaman polinizadores? Le denominan polinizadores porque ellos van a transportar el grano de polen. Y el grano de polen es el gameto sexual masculino, ¿no? Y eso lo vamos a hablar con mayor detalle más adelante. Entonces ya mencionamos, ¿no? Tenemos aquí las piezas florales coloridas y membranáceas que se encuentran dentro del cáliz, ¿no? Y estas piezas florales se denominan pétalos, ¿no? ¿Cómo se llama el conjunto de pétalos? Se denomina corola, la corola, ¿no? La corola. Tanto los sépalos, ¿no?, o en conjunto llamado cáliz, como los pétalos, en conjunto llamado corola, se van a encontrar insertadas en una estructura denominada receptáculo, ¿no? El receptáculo va a ser el lugar justamente donde se va a encontrar, donde se va a unir, donde se va a insertar estas envolturas florales, ¿no? El receptáculo, que vendría a ser justamente este lugar. Ahora, tanto cáliz como corola también lo denominan perianto, ¿no? El perianto está conformado entonces por cáliz y flor, que son envolturas florales. ¿Qué es el cáliz? Es el conjunto de sépalos. ¿Qué es la corola? Es el conjunto de pétalos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en que el cáliz va a proteger a las estructuras internas, principalmente los órganos, ¿no? Los órganos sexuales. ¿Qué función tiene la corola? La corola va a dar la atracción a los polinizadores para llevar a cabo justamente la fecundación, ¿no? Ahora, la parte más interna está conformada por los órganos sexuales. Y en una flor, en una planta, en geosperma, vamos a encontrar dos tipos de órganos sexuales, ¿no? Y que estamos viendo acá, ¿no? Estos órganos sexuales que vamos a encontrar en una flor justamente son los estambres, que son los órganos masculinos, los estambres, y los pistilos. Los estambres y los pistilos. Profesor, ¿los estambres cómo son? Los estambres presentan un pedúnculo o un tallito corto, ¿no? Este tallito corto va a sostener a la cabecita, ¿no? Este tallito corto que ustedes observan, que es el componente del estambre, se llama filamento, ¿no? Y la cabecita se denomina antera. La unión entre el filamento y la antera se denomina la parte de acá que va a unir a estos dos tiene un nombre en particular, ¿no?, que lo voy a unir después, ¿no? Este es el filamento y este es la antera. Ahora, en la antera es el lugar donde se encuentran los gametos sexuales. Y los gametos sexuales se llaman granos de polen, ¿no? Los granos de polen. Ahora, por otro lado tenemos aquí a los órganos sexuales femeninos, ¿no? Estos órganos sexuales femeninos se denominan pistilos, ¿no? Los pistilos. El pistilo, como ustedes podemos hablar aquí con mayor detalle, está conformado también de tres componentes, ¿no? La parte más ancha, en el lugar más importante donde se alojan los gametos femeninos, se denomina ovario, ¿no? Este lugar donde cobija los gametos sexuales femeninos se llama ovario, ¿no? Es la parte más ensanchada, ¿no?
Después sigue una parte más angosta, ¿no? Que se denomina estilo, ¿no? El estilo. Y finalmente tenemos la parte superior, que es la parte recepcionadora de los gametos masculinos, del grano de polen, que se denomina estigma. Estigma. Entonces, tanto los estambres, que son órganos masculinos, ¿no? Como los pistilos, que son órganos femeninos, presentan tres componentes, ¿no? Vuelvo a repetir de nuevo. Los estambres, por ejemplo, están conformados de un tallito corto, ¿no? Que sostiene la cabecita. El tallito se llama filamento y la cabecita se llama antera, ¿no? Lo que une un filamento de una antera se llama conectivo. Conectivo, ¿no? Lo que une un filamento y una antera se llama conectivo. Por lo tanto, los estambres presentan tres partes, ¿no? Filamento, conectivo y la cabecita que se llama antera, ¿no? Filamento, conectivo y antera. Y en la antera justamente es donde se encuentran los gametos sexuales llamados granos de polen. Pero ¿cómo se forman los granos de polen, profesor? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Los granos de polen se forman por un proceso de reproducción, ¿no? Estas células sexuales, estas células que se encuentran dentro de estas anteras, ¿no? Se llama el microsporocito, ¿no? Este microsporocito va a llevar a cabo un proceso de reproducción, ¿no? Este microsporocito finalmente van a formar microsporas, ¿no? El microsporocito forma microsporas. Va a haber una célula madre dentro de esta antera que se va a reproducir y finalmente van a formar una microspora. Esa microspora es la que va a llevar a cabo la formación de un grano de polen, que es el gameto masculino, ¿no? Ahora, el grano de polen, este grano de polen que va a haber en cantidad, ¿no? Porque van a haber varias células madres que van a producir estos granos de polen, entonces van a producir en grandes cantidades, ¿no? En grandes cantidades. Cuando este insecto, que es un polinizador, porque traslada el grano de polen, ¿no? Va hacia una flor para poder alimentarse del néctar, ¿no? Está ingresando a la flor, está succionando su néctar. Este insecto, que es una avispa, ¿no? Es una abejita, perdón. Esta abejita va a succionar el néctar, pero casualmente va a rozar con la antera. Y la antera tiene gran cantidad de grano de polen. Y este grano de polen, ¿no? va a ser trasladado hacia otra flor, que va a ser una flor femenina, ¿no? Una flor femenina que justamente, que también tiene el néctar, y que este insecto que tenía adherido grano de polen va a trasladar ese grano de polen hacia la parte de aquí, ¿no? A la parte superior del pistilo, ¿no? Y en la parte superior queda justamente los restos del grano de polen, que lo que van a hacer ese grano de polen es empezar a diseminar o a proliferar, ¿no? ¿Proliferar qué, profesor? Lo que pasa es que los granos de polen presentan dos componentes, ¿no? Presentan dos núcleos. Un núcleo espermático y un núcleo vegetativo, ¿no? Entonces, el núcleo vegetativo es el que va a formar el tubo polínico, ¿no? Este núcleo vegetativo está adherido justamente al estigma, a esta parte de la flor, a esta parte del órgano femenino, va a proliferar, va a reproducirse, va a proliferar y va a trasladar y formar un tubo, ¿no? Este tubo va a trasladarse hacia la parte interna de este órgano femenino, ¿no? Ahora, el otro núcleo, que es el núcleo espermático, este de acá es el núcleo vegetativo, este es el núcleo espermático. Este núcleo espermático se va a dividir en dos y también tiene dos núcleos. O sea, hay dos núcleos espermáticos en esta célula, ¿verdad? ¿No? Es una célula vegetativa, esta es una célula espermática. Esta célula espermática tiene dos núcleos espermáticos. Entonces, esta célula espermática va a trasladarse por el tubo polínico, ¿no? Se traslada y llega a la parte interna del órgano el órgano femenino, ¿no? Ahora, esta es la primera parte, ¿no? Que voy a explicar aquí, porque lo que estaba explicando aquí en verdad es la polinización, ¿no?
Ahora, la polinización puede ser de diversas formas, ¿no? El grano de polen se puede trasladar de diversas formas. Si es un insecto, se denomina entomógamo, ¿no? Si es un ave, se denomina ornitógamo, ¿no? Si es un murciélago, porque los murciélagos también son nectaríferos, ¿no? Se denominan quiroptógamo. Esas son las plantas evolucionadas, como las de acá, ¿no? Las angiospermas. Pero también en las plantas más primitivas, en las plantas no tan desarrolladas que presentan flor, como las gimnospermas, se va a llevar a cabo una polinización por agentes abióticos. O sea, no van a haber organismos, sino van a haber agentes abióticos. Como por ejemplo el agua, ¿no? El agua va a trasladar el grano de polen. O también el aire, ¿no? Si es el aire se denomina anemógamo. Si es el agua se denomina hidrógamo, ¿no? Entonces, eso justamente son otro tipo de polinización, tanto biológico como no biológico, ¿no? O abiótico. Entonces, eso es en cuanto a la polinización. Ahora, para detallar un poco sobre los componentes de un órgano femenino, vamos justamente a mencionar lo que ya, para recalcar y que esté claro justamente los componentes de un órgano femenino. El órgano femenino presenta tres componentes, como les dije, ¿no? El ovario, el estilo y el estigma. El estigma es el que va a recepcionar el grano de polen, ¿no? Y el grano de polen está conformado, como les dije, de dos células, ¿no? Una célula vegetativa y una célula espermática. La célula vegetativa presenta un núcleo y la célula espermática presenta dos núcleos. Esto va a ser recepcionado, ¿no? Por justamente las células que se encuentran en el interior de este ovario. Ahora,